No hay niños difíciles. Lo difícil es ser un niño en un mundo donde la gente está cansada, ocupada, sin paciencia y con toda prisa. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene relación con el derecho de familia, que es el interés superior del niño y la normativa y la regulación de esto. Voy a compartir pantalla para iniciar. Como ya les mencioné, el tema central es el interés superior del niño y la protección legal. Para ello vamos a desarrollar un temario donde vamos a comentar todos los temas a tratar. Tenemos el interés superior del niño, la protección legal y sus derechos fundamentales, la violencia contra los niños y adolescentes, la responsabilidad, quienes responden por los daños causados por el menor, la responsabilidad de la familia y la sociedad, la familia y custodia de los niños, la justicia penal y los delitos contra los niños, el trabajo infantil y la explotación y casos prácticos. ¿Qué es el interés superior del niño? El interés superior del niño es un principio fundamental, un principio que está regulado tanto en las normas de nuestro país, sino también en los tratados internacionales. Y lo podemos encontrar en el Código del Niño y del Adolescente, en el artículo 10, donde nos habla sobre un principio fundamental y en qué caso lo vamos a encontrar este principio regulado. ¿Cuál es la protección de este principio? Como ya se mencionó, es un principio constitucional, no solo un principio fundamental, sino un principio constitucional. ¿Qué es lo que protege este principio? Protege el derecho a la identidad, a la educación, el derecho a la salud, el derecho a vivir en un ambiente de un entorno libre de violencia. Hay que analizar un caso que tiene relevancia con el derecho de niño. Por ejemplo, en este caso, el 00616-2018, donde un niño no fue matriculado por no cumplir con la edad mínima establecida. ¿Qué quería decir esto? Por ejemplo, en la normativa anterior, si los niños nacían hasta el mes de enero, febrero, marzo, abril, se llegaban hasta diciembre, podían matricularse. Con la nueva regulación, los niños tienen que cumplir, para pasar a primer grado, tener los 6 años cumplidos. Entonces, si el niño nace entre enero, febrero y marzo, se puede matricular hasta el primer grado. Pero si pasa en adelante, ya no, ya tendríamos que esperar para el siguiente. Entonces, prácticamente con la nueva regulación, los niños que nacen entre agosto, septiembre, octubre, acabarían la secundaria a partir de los 17 años. Entonces, acá su mamá presentó una acción de amparo, porque se le estaba negando el derecho a la educación de su menor hijo. Luego tenemos también, este principio es tan importante porque está relacionado con la protección, es decir, la prevención de la violencia contra nuestros niños y adolescentes. Cuando el papá, la mamá o la persona encargada de cuidar a este niño comete algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica o negligencia, puede ser sancionada e inclusive ir a prisión. Cuando tenemos tres tipos de violencias, la física es cuando el papá agarra y golpea a su hijo, ya sea puñetazo, de repente jalones de pelos. La psicológica es el daño psicológico, el daño moral que los padres o la persona encargada comete contra sus menores hijos. Y acá la negligencia es el abandono. Entonces, este principio del interés superior del niño no solo implica una responsabilidad para los padres, para los tutores, sino también para la sociedad. Y acá le vamos a comentar un caso donde una madre venía siendo amenazada. ¿Por quiénes? Por unas señoras. Y estas señoras se iban a buscarlo a su centro de trabajo y delante de sus menores hijas. Este es el caso de la sentencia de Cajamarca. Ustedes lo pueden revisar. ¿Y qué es lo que la Corte Suprema ordenó para estas infractoras? Era el reconocimiento de la vulneración de los derechos de la integridad personal, una sanción económica, la prohibición de represalias y la orden de terapia psicológica para las menores de edad. Entonces, este principio, como ya se ha mencionado, protege que estos niños no sean expuestos a un entorno de violencia.
Luego también tenemos el tema, ¿quiénes son responsables? ¿Quiénes responden por los daños causados? Los padres, la sociedad, como ya se mencionó, las personas que lo tienen a cargo, inclusive los centros educativos y la sociedad. Todos somos responsables por el interés superior del niño, por nuestros niños, por nuestros adolescentes. Y acá voy a compartir una casación para que ustedes también lo puedan revisar. Es la casación 1421-2023 de Loreto. ¿Qué nos habla en esta casación? Esta casación nos menciona que un padre intentó matar a su pareja, ahorcándolo a la mamá de sus hijos. Entonces se le había pedido una pena efectiva porque ya quería cometer un delito, que es un delito de feminicidio. Pero el señor quería acogerse en base a este principio. Decir que porque él tenía hijos menores de edad, entonces no podía ir preso. Él quería supuestamente argumentar para no ir preso, pero no, se revocó esta sentencia de primera instancia, porque en segunda instancia sí le habían dado la razón al señor. Entonces, acá la Corte Suprema indicó que no, que este principio no puede equipararse para cometer delitos o infracciones. Entonces hay que tomar en cuenta también esto para la aplicación. Y acá también, continuando con el tema, ¿quiénes responden? Como ya se mencionó, la familia, el entorno que es la sociedad, y acá hay que analizar la resolución 38 de Cusco. Acá es de lo que se vive día a día, de nuestros niños que están expuestos en el colegio, ya sea por bullying o por la falta de los profesores, cuando se comunica inclusive que algún niño está sufriendo casos de bullying reiterativos y no se toma alguna medida de prevención. Entonces hay que tomar en consideración esto, porque me pasó una vez con un familiar que estaba sufriendo bullying. El niñito tenía discapacidad para escuchar, tenía un problema de una deformación en su oído, entonces mi familiar se acercó al colegio para solicitar a la profesora que por favor cesen este tipo de bullying. Entonces, la respuesta que recibió por esta docente, quien debería resguardar este derecho, los derechos de nuestros hijos, es: ¿qué quiere, señora? ¿Que yo le ponga cinta de embalaje a los niños para que no le insulten a su niño? Entonces, ustedes se dan cuenta que se está cometiendo las faltas tan graves y ese deber que tienen los docentes, el deber de proteger. Luego también hay que revisar la familia, la custodia de los niños. Como ya se mencionó, el interés superior del niño ustedes lo pueden encontrar en los casos de alimentos, en los casos de patria potestad, de tenencia, del régimen de visita. Cuando ustedes presentan una demanda de alimentos, en su argumentación jurídica van a señalar: señor juez, solicito una pensión de 1.000 soles para mi menor hijo, porque el interés superior del niño protege el derecho a la alimentación. Entonces ustedes se van a dar cuenta que también se encuentra ahí regulado. Porque ¿qué pasaría si no se tomaría en cuenta este principio? Muchos padres irresponsables, papá o mamá que son irresponsables, dirían: oh no, entonces como siempre se escucha esa excusa, decir: no tengo dinero para pasar una pensión, no tengo trabajo. Entonces, este principio busca proteger el interés lo más favorable para nuestros niños. Y también hay que tomar en cuenta lo que es la patria potestad y la tenencia. ¿Qué pasaría en un caso de tenencia donde una mamá tiene a su poder a sus menores hijos y esta mamá comete de repente violencia física y psicológica contra sus menores hijos? El papá puede presentar una demanda de tenencia exclusiva. El simple hecho que tú hayas presentado una demanda de alimentos y hayas solicitado una tenencia exclusiva no quiere decir que el juez te pueda quitar ese derecho y dárselo al papá o a la mamá que no tiene al niño. Hay que tomar en cuenta estas medidas. Luego también vamos a revisar el caso que ustedes pueden acá apreciar, que es la sentencia 04937 del 2017 de Junín. ¿De qué trata este caso? Es tan importante revisar caso por caso para el momento que ustedes puedan presentar una demanda,
En este caso, la abuelita se había quedado al cuidado de su nieta desde el nacimiento. Ella la había educado, lo había puesto al colegio, se dedicaba a cuidarla, a protegerla. Luego de ellos, su mamá apareció. Después de cuántos años la mamá apareció porque le nació el instinto supuestamente maternal para compartir la custodia de su nieto. Entonces, ¿qué pasó? La abuelita le dio la custodia compartida, unos días con la mamá, otros días con la abuelita. Pero en el lapso que estuvo al cuidado de su madre, la niña había sufrido tocamientos indebidos por parte del padrastro. Y por tal motivo, el, el Ministerio de la Mujer había puesto en custodia a esta niña en un albergue. Entonces la abuelita presentó un habeas corpus, porque la niña supuestamente estaba retenida, privada, porque la niña estaba al cuidado, se había criado con su abuelita. Y acá el Tribunal Constitucional le dio la razón, porque como ya se mencionó, el interés superior del niño busca es proteger el bienestar de los niños. Luego hay que tomar en cuenta la justicia penal y los delitos contra los niños. Y acá quiero hacer una reflexión para los que están presentes. Si ustedes ven en las redes sociales, cuando mucha gente comenta que si alguien maltrata a un niño porque es el papá o la mamá, está bien. No, no está bien. Es un tipo de violencia que estamos ejerciendo con nuestros niños. Y también nosotros como sociedad estamos siendo cómplices. Hay gente que dice, no, pero un chanclazo, un correazo lo va a enderezar, lo vuelve profesional. No es cierto, porque si no toda la gente de la época antigua serían todos profesionales. Un maltrato, una violencia, un golpe hacia nuestros niños es violencia y no nos podemos, por el simple hecho de ser padres, decir, no, yo tengo ese poder de repente de golpearlo a mi hijo porque es mi hijo. Y para eso yo también les quiero comentar que he revisado para esta exposición que no hay ninguna norma, ninguna ley, ninguna regla, ya sea del ámbito nacional, del Estado peruano, ni en los tratados internacionales que regulen o que digan que el papá o la mamá tienen la obligación o ese poder de golpear a los niños. No hay ninguna ley que proteja el abuso infantil, no hay. Lo que sí hay y protege es el delito. La persona que comete un delito contra sus hijos, la persona que golpea, la persona que maltrata, la persona que denigra, la persona que deja en abandono a sus hijos. Eso sí está regulado. Y para eso nosotros vamos a revisar los artículos del Código Penal. El maltrato infantil, como ya les he comentado. ¿Cuántos años son? La pena, de 6 a 12 años y hay lesiones graves. Tenemos la agresión psicológica, tenemos el abandono de personas en peligro y la violencia sexual y la explotación también. Este artículo ustedes lo pueden encontrar en el artículo 129 del Código Penal porque se ha regulado y se ha recogido. Ya no está en el artículo 173, sino en el artículo 129 del Código Penal. Luego también tenemos el trabajo infantil y la explotación. Como ya se comentó, este principio tiene relación con muchos derechos. Si bien es cierto, hay niños que pueden trabajar, pero hay tipos de trabajo para cierta edad. Y también hay la explotación infantil. En este caso, ustedes pueden revisar, por favor, la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 32 de los Estados, que dice, ¿qué es lo que protege este principio del interés superior del niño? Protege que los niños vayan al colegio, que los niños no dejen de estudiar, que los niños no sean explotados, que los niños no sean privados de repente cuando cumplen un trabajo y no reciban una remuneración por lo que están realizando. Y no solo está regulado en los tratados internacionales, como le he comentado hace un inicio, sino también en las normas, en la constitución política de nuestro país. Lo podemos encontrar también en el artículo 151, perdón, en el artículo 51, en el artículo 52 del Código del Niño y del Adolescente, que nos habla las edades para trabajar. ¿Cuáles son las edades? ¿Cuál es la prohibición? ¿Y quiénes están encargados? Hay edades mínimas para ciertos trabajos. Los niños pueden empezar a trabajar desde los 12 años,
pero depende de qué trabajo va a realizar. Y para eso yo les voy a compartir el código del niño y del adolescente para que ustedes puedan revisar también. Vamos a revisar. Miren, acá vamos a revisar el código del niño y del adolescente, donde nos menciona explotación. Este código. Ahí está. Ya. Acá, como pueden ver en la pantalla, les voy a compartir el artículo 51. Acá está. ¿Cuáles son las edades para requerir el trabajo para nuestros niños? Edades. Tenemos. En el caso de trabajos que cuentan en relación a la dependencia, 15 años para trabajos agrícolas no industriales. Tenemos los 16 años, labores industriales, comerciales o minerías. 17 años, labores de pesca e industria. Y acá también tenemos, en caso de modalidad de trabajo, la edad mínima es de 14 años, la excepción es de 12 años. Pero eso depende qué es lo que el niño va a desarrollar, qué trabajo va a desarrollar y cuál es la competencia, quién es el encargado de regular esto. Es el Ministerio del Trabajo. Y también tenemos, por ejemplo, el registro de los datos que se deben consignar al momento de realizar. Y se necesita una autorización de los padres o de los tutores para que el niño o el adolescente puedan trabajar. Y acá vamos a continuar con las diapositivas. Ya, ahí está. Acá tengo a una asistente que me pidió el día de hoy que va a participar. Adelante, María, ¿me escuchas? Buenas noches, María, ¿me escuchas? Creo que tiene problemas con su micrófono, parece. Hola, María, ¿me escuchas? Bueno, creo que nuestra asistente no puede activar el micrófono. Sí. ¿Me escuchas, María? Sí, sí la escucho. Muy buenas noches, María. ¿Tú me podrías comentar sobre algún tipo de violencia que haya sufrido cuando ha sido menor de edad o en el colegio, por favor? Sí, tenía violencia anteriormente cuando vivía con mis padres. A veces por la falta de comunicación que uno tiene, como los padres nos crían a lo antiguo, los padres nos crían a lo antiguo, a los gritan a los niños y a veces uno repite la misma. A veces uno Te escuchó, se te cortó, María. Pero voy a continuar con lo que María me había comentado temprano. Ella me comentó, porque es una experiencia de un caso real, había sufrido violencia por parte de sus papás. Y como yo les había comentado, es un círculo vicioso, donde nosotros repetimos lo mismo, porque si nuestro papá nos pegó, nosotros hacemos lo mismo, pegamos a nuestros hijos. Y eso había sido el caso de María. Ella había sufrido violencia no solo en el entorno familiar, sino también en el colegio. Ella tuvo que dejar inclusive de estudiar, porque antiguamente los profesores podían maltratar a los niños, física o psicológicamente, y no había mucha regulación. Entonces María fue una de las víctimas, de tantas víctimas que hasta la actualidad no han encontrado justicia. Dice que la profesora de ella lo maltrataba,
le jalaba de los cabellos, le hacía inclusive hasta arrodillarse en chapitas porque si no sabía sumar o no sabía restar, y como yo les digo, la violencia es un círculo vicioso. Nosotros tenemos que romper este paradigma, ponerle un alto. No es posible que hasta la actualidad hay niños que todavía siguen atrapados en un cuerpo de adulto que han sufrido algún tipo de violencia, sigan de repente defendiendo a este papá, a esta mamá, a este docente que golpea, que comete algún delito, que ya sea físico o psicológico. Entonces, el otro día yo me encontré con un post en las redes sociales de TikTok, donde un joven había subido una imagen de un niño golpeado acá en el cuello, marcado con un látigo. Y lo único que él hacía era decir que estaba bien, que el papá que golpea y la mamá que golpea está bien porque eso es corregir. Eso no es corregir, eso es un maltrato. Y eso está regulado y está penado, como yo les acabo de comentar. Entonces nosotros como sociedad tenemos esa responsabilidad de comunicar. ¿Qué pasaría en un caso, por ejemplo, de que tú ves que a un niño lo están golpeando en la calle, su papá, que le agarra a golpes y tú en vez de comunicar de repente a la policía o la Defensoría del Pueblo no haces nada? Tú también eres cómplice, porque ¿qué pasaría que las cámaras estén grabando y justo te captan a ti que has estado en el lugar y no has hecho nada? Entonces, cuando el Ministerio Público inicie una investigación, te van a incluir porque no has hecho nada. ¿Y qué pasaría en el caso que este niño, de tanto golpe que recibió, perdió la vida? Entonces tú también fuiste cómplice de esta muerte. Y hace poco también ha pasado un caso donde, acá en Perú, donde una niña a las 2 de la mañana se había escapado de su casa, estaba discutiendo con su mamá. La mamá, la que debió protegerla, la que debió aconsejarla, la que debió estar cuidándola, guiándola, no hizo nada. La niña a las 2 de la mañana se había escapado de su casa y entonces fue después encontrada al día siguiente sin vida, con signo de haber sido ultrajada. Entonces acá nos damos cuenta que estamos fallando como padres. Como ya les comenté, no hay niños difíciles. Lo que nosotros no tenemos paciencia como sociedad, como padres, estamos fallando. Y hace poco también ha capturado a un niño de 12 años porque cometió un delito. Un niño de 12 años manejando una moto donde se estaba cometiendo extorsiones, delitos de extorsión. Y ustedes se dan cuenta que hasta dónde llegamos como padres y que estamos fallando. Y acá voy a continuar nuevamente con las diapositivas para que ustedes puedan visualizar. Acá está. Este tema ya lo hemos tocado. Ahí está. Y acá este es el caso que también queremos analizar, los casos prácticos y la aplicación del interés superior del niño, que es el caso de Formen e Hijas versus Argentina. ¿Quién lo resolvió? La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2002. ¿De qué trata este caso? Es un papá que le querían quitar a su niña, ya le habían quitado a su niña y lo habían puesto a disposición de un albergue. Entonces el señor apeló ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le puedan dar o devolver en custodia a su hija, porque la niña estaba en un albergue. Entonces, cuando el papá cumple con ciertos presupuestos, que es el cuidado del niño, que el niño crezca en un entorno tranquilo, en un ambiente familiar, acogedor, que un niño tenga los derechos básicos, el derecho a la educación, salud, alimentación, recreación, entonces el Estado ahí sí protege. Pero cuando el niño sufre violencia física, psicológica o negligencia, entonces ahí es cuando el Estado interviene. Para finalizar, María, ¿estás ahí? ¿Sí puedes hablar ahora?
Ahora sí puedes hablar, María. Creo que tiene problemas. Entonces, para finalizar, no hay que confundir el corregir a nuestros niños con cometer de repente algún tipo de violencia, algún tipo de delito contra nuestros niños. Eso sería todo. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar presente. Igual comentarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en TikTok Sabor con Demanda y en YouTube Sabor con Demanda para tocar nuevos temas. También comentarles que ustedes quieren participar de algún evento y quieren exponer, ya seas estudiante, profesor o público en general, pueden unirse a través de nuestras redes sociales, dejarnos algún comentario, si quieren que tratemos algún tema en especial, también comentar. Muchísimas gracias, buenas noches, damos por finalizado la exposición.